Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver, después de haber visto las posiciones relativas que existen entre rectas y las posiciones relativas que existen entre planos, vamos a ver cuáles son las posiciones relativas que existen entre rectas y planos. Es decir, cuando interactúan entre sí ambas condiciones geométricas. Entonces vamos a ver que podemos tener, en este caso de manera similar a como ocurría con los planos, tres tipos de condiciones: que esté la recta contenida dentro del plano, que la recta y el plano sean paralelos, o que la recta corte al plano. Entonces, ¿qué condiciones se tiene que cumplir para cada una de ellas? Para que la recta se contenga en el plano, lo que tiene que ocurrir es que, por ejemplo, una recta cualquiera, que voy a dibujar aquí, por ejemplo, la recta x y z, igual a 1, 1, 3, más lambda por el 1, 0, 1, por ejemplo, y voy a poner el plano pi, que podría ser, se me ocurre, que fuera menos x más 3y más z más 2 igual a 0, por ejemplo, esto podría ocurrir. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Yo necesitaría que, si nos hacemos la idea geométricamente, yo tendré un plano que estará tal que así, y la recta pasará, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Es decir, que todos los puntos de la recta deberán coincidir con el plano, ¿vale? Es decir, todos los puntos de la recta, coja cualquier punto que coja dentro de la recta, deberá de estar contenido en la ecuación del plano. Entonces, lo primero, ¿cómo vamos a poder ver si una recta está contenida o es paralela a un plano? Pues para ello vamos a utilizar la condición de vector director tanto de la recta como del plano. En este caso, vemos que en la recta R, el punto por el que pasa, hemos dicho que era el 1, 1, 3, y el vector director sería el 1, 0, 1. Y en el caso del plano, tendríamos que n sería igual al menos 1, 3, 1. Entonces, si nos fijamos, realmente el vector director del plano lo que nos marca es ese vector perpendicular al plano. A ver si lo puedo dibujar bien. Ese vector director, ese vector perpendicular al plano, ese sería nuestro vector n, y este sería el vector v de la recta. Entonces, ¿qué ocurre? Para que una recta ya sea perpendicular o sea contenida dentro del plano, la relación que tiene que existir entre n y v tiene que ser que esos vectores sean perpendiculares. Es decir, que n tiene que ser perpendicular a v. ¿Por qué? Porque, como podéis ver en el diagrama, si la recta está dentro del plano o está por encima del plano pero paralela a ese plano, que vamos a ver las dos condiciones que tendremos, estos vectores tienen que ser perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos determinar que los vectores sean perpendiculares? Aplicando ya sea el producto escalar o el producto vectorial. Si recordáis, cuando teníamos que n por v nos daba igual a 0, ese producto escalar, teníamos que el coseno del ángulo que formaban tenía que ser igual a 0. Por lo tanto, alfa tenía que ser igual a pi medios. Recordad que el coseno de pi medios es igual a 0. Por tanto, si el producto escalar entre el vector director de la recta y el vector normal al plano es igual a 0, lo que nos determina es que esas rectas, la recta o está contenida dentro del plano o es paralela al plano. ¿Y eso de qué dependerá? Pues básicamente del punto por el que pase la recta o de la altura a la que se encuentre el plano, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a comprobar es si en efecto ese producto escalar es igual a 0. Recordad que el producto escalar entre n y v sería menos 1, 3, 1 por el 1, 0, 1, y tendríamos que esto sería menos 1 por 1, menos 1, más 3 por 0, 0, y más 1 por 1, 1. Y en efecto en este caso nos da 0. Lógicamente porque lo había preparado ya para que nos quedara tal que así. Entonces ya tenemos que en efecto esta condición se cumple. Ahora tenemos que ver si la recta va a estar contenida dentro del plano o va a ser paralela a dicho plano. ¿Y eso cómo lo podemos ver?
Pues de muchas maneras. Podemos coger un punto cualquiera de la recta e introducirlo dentro de la ecuación del plano. Si ese punto que cumple la ecuación de la recta también cumple la ecuación del plano, si cumple ambas, significará que la recta pasará por el plano. Y como la recta pasa por el plano y además sabemos que es paralela al plano, todos los puntos de la ecuación de la recta deberán de cumplir la ecuación del plano. También lo podéis comprobar sacando más de un punto de la recta. Si saco varios puntos de la recta y todos cumplen la ecuación del plano, independientemente de los que saque, todos la terminarán cumpliendo. En caso de que este punto, bueno, este o cualquier otro, vamos a comprobarlo con este porque es el más sencillo, no cumpliese la ecuación del plano, tendríamos que la recta sería paralela al plano. ¿Por qué? Porque hemos visto que el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares, por lo tanto, la recta es paralela al plano, pero sin embargo, el punto no cumple la ecuación del plano. Por lo que tendríamos la recta por encima o por debajo, pero sí se cumpliría la condición de paralelismo. Entonces, vamos a ver si el punto P pertenece, este punto P, pertenece al plano pi. Y entonces sustituyo menos x, es decir, menos 1, más 3 por 1, más 3 más 2, debería ser igual a 0. Por tanto, tendríamos que menos 1 más 3 más 3 más 2 debería ser igual a 0. Es decir, 3 más 3, 6, más 2, 8, menos 1, 7 debería ser igual a 0, lo cual no se cumple. Por tanto, en este caso, tendremos que R será paralelo o será paralela al plano pi. Serán paralelos. ¿Por qué? Porque se cumple la condición de que este vector, de que los vectores directores sean perpendiculares entre sí, pero sin embargo no se cumplen las condiciones. Entonces, las condiciones de que el punto esté contenido dentro, el punto de la recta esté contenido en el plano. Vamos a escribir tanto la recta como el plano y ver que en efecto esto se cumple. El punto P que habíamos puesto era el 1, 1, 3, lo voy a poner por aquí, el punto A, 1, 1, 3. El vector director de la recta habíamos dicho que era el 1, 0, 1, V igual al 1, 0, 1, 0, 1, y ahora formamos la recta que se forma con el vector A, perdón, con el punto A y el vector V, que sería esta recta de aquí. Y ahora escribimos el plano, menos x más 3y más z más 2 igual a 0. Tendremos menos x más 3y más z más 2 igual a 0. ¿Vale? Y si os fijáis, mirad lo que tenemos. Tenemos una recta y un plano que nunca se van a tocar, porque como podemos ver son paralelos entre sí, pero que al ser paralelos y no coincidentes, es decir, que la recta no está contenida dentro del plano, no van a tener ningún punto en común. Por lo tanto, serán paralelos entre sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora un caso de plano en el cual sí que tendríamos ese caso en el cual estaría contenido. ¿Cómo podemos verlo? Pues forzando a que este plano, que tenemos aquí sea, es decir, cambiando la altura del plano, es decir, cambiando el término independiente, sea coincidente. Es decir, yo voy a obligar a que este plano, a que el plano pi2, que voy a pintar en un nuevo plano, pase por el punto P. Entonces, yo voy a hacer que el plano pase, mejor dicho, que P pertenezca al plano pi2. El plano pi2 sería un plano paralelo al pi1 y tendría que pasar por este punto. Es decir, que el plano menos x más 3y más z más d igual a 0 cumpla la ecuación de P. Y para esto tenemos que ver cuánto vale D. Entonces borro todo esto por aquí y vamos a ver cómo lo hacemos. Pues tendremos, si P hemos dicho que era el punto 1, 1, 3, yo sustituyo y diré menos 1 más 3 por 1, 3, más 3 por 1, 3, más D tiene que ser igual a 0, pues tendré 3 más 3, 6, menos 1, 5, más D tiene que ser igual a 0, por lo tanto tendré que en efecto D será igual a menos 5. Entonces el plano menos x más 3y más z menos 5 igual a 0 debería de cumplir la ecuación tanto de la recta como de este punto. Vamos a dibujar este nuevo plano, en vez del de aquí arriba que era más 2, el de aquí abajo que es menos 5, y ver que en efecto el plano contiene a la recta. Venimos aquí, cambiamos esto, en vez de a más 2 a menos 5,
Y si os dais cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que exactamente la recta coincide con el plano, o el plano, mejor dicho, coincide con la recta. Todos los puntos cualesquiera que yo me pudiera inventar dentro de la recta deberían de cumplir la ecuación del plano. Y esto lo podemos verificar. Por ejemplo, vengo por aquí y digo, vale, pongo un punto cualquiera de la recta para lambda igual a 3, por ejemplo. Tendría que el punto Q sería el 1, 1, 3 más 3 veces por el 1, 0, 1. Es decir, 1 más 3 por 1, 4, 1 más 3 por 0, 1, 1 más 3, perdón, 3 más 3 por 1, 6. Este sería el punto Q. Y ahora voy a verificar que en efecto cumple la ecuación del plano en el que está contenida. Es decir, menos 4 más 3 por 1 más 6 menos 5 tiene que ser igual a 0. ¿Y qué nos queda? Menos 4 más 3 más 6 menos 5 igual a 0. 3 más 6, 9, menos 4 menos 5, menos 9. Menos 9 más 9 igual a 0, 0 igual a 0. En efecto, como podemos ver. Entonces, para todo lambda que a mí se me ocurra introducir aquí, simplemente tendré que en efecto, en este caso, sería básicamente un punto que estaría contenido dentro del plano y dentro de la recta, para todos los lambdas que me pudiera imaginar dentro de los números reales. Por tanto, el plano estaría contenido, o mejor dicho, la recta estaría contenida dentro del plano. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos ocurre. En el caso de que el vector director del plano y el vector director de la recta y el vector normal del plano no tengan un producto escalar igual a 0, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurriría? En ese caso, por ejemplo, yo voy a dejar la misma recta y me voy a inventar otro plano, que sea, por ejemplo, el 3x más 2y menos 2y más z más 2 igual a 0. En este caso, el vector normal, el vector director de la recta, seguirá siendo el 1, 0, 1, y en este caso el vector normal será el 3 menos 2, 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si aquí yo hago ahora v por n, tendré que ser básicamente 3 por 1, 3, más menos 2 por 0, 0, más 1 por 1, 1. Es decir, 4 distinto de 0. Por lo tanto, como el producto escalar que existirá entre estos dos vectores será distinto de 0, lo que yo tendré será básicamente un caso en el que la recta y el plano no serán paralelos, por lo tanto, en algún punto se tendrán que cortar. Entonces podemos representar tanto este plano como esta recta, que esta recta ya la tenemos representada, y podemos ver que en efecto se cumplirá que se cortarán en algún punto. Venimos aquí, representamos el nuevo plano que habíamos dicho que era 3x menos 2y más z más 2 igual a 0, es decir, 3x menos 2y más z más 2 igual a 0, y veremos que en efecto, justo como podéis ver aquí, podemos encontrar la intersección que existe entre el plano y la recta en este punto que tenemos aquí, ese menos 0,5, 1, 1,5. ¿De acuerdo? Por tanto, tendríamos que ver que en efecto las condiciones en x, en y y en z para el plano y la recta se deberían de cumplir perfectamente equivalente para las dos. Simplemente igualaríamos la ecuación de la recta a la ecuación del plano y ver qué condiciones podríamos tener para que qué lambda cumpliría que en efecto eso sería cierto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como podéis ver, aquí tendríamos un caso en el que se cortaría perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos encontrar también una condición de perpendicularidad entre rectas. Es decir, si queremos ver que la recta sea perpendicular al plano, lo que tendremos que ver básicamente es que si yo aquí tengo dibujado el plano, con su vector normal que hemos dibujado antes, tal que así, a ver, tal que aquí, tenemos el vector normal al plano, este sería el vector normal, y ahora quiero que lo atraviese una recta de manera perpendicular, es decir, viene por aquí la recta, una recta cualquiera, que sea perpendicular, la recta R, ¿qué es lo que ocurrirá? Que el vector n deberá ser paralelo al vector director v de la recta. Por lo tanto, ¿qué se deberá cumplir en este caso? Si cuando eran perpendiculares, cuando yo tengo perpendicularidad, el producto vectorial de n por v
de n por v tiene que ser igual a 0, para que sean paralelos, el producto, perdón, si el producto escalar tiene que ser igual a 0, en este caso el producto vectorial deberá ser igual a 0. Y si recordáis, lo que deberíamos sacar sería ese determinante en x, y z. Tendríamos n en x, n en y y n en z, y v en x, v en y, v en z, y esto nos debería dar igual al vector 0. ¿De acuerdo? Esta es la condición que se debería de cumplir para que estos vectores sean paralelos entre sí. Porque si recordáis, teníamos que el módulo del producto vectorial entre dos vectores era igual, pues, al módulo de cada uno de los vectores por el seno del ángulo que existe entre ellos. Entonces, si esto es igual a 0, tendremos que será esto igual al seno del ángulo. ¿Y qué ángulo tiene de seno igual a 0? 0 o 180. Es decir, que los vectores serían paralelos entre sí. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque claro, el problema está en que cuando queremos que el plano y la recta sean perpendiculares, los vectores directores del plano y la recta tienen que ser paralelos. Y cuando queremos que el plano y la recta sean paralelos, los vectores directores de la recta y el plano tienen que ser perpendiculares. Mucho cuidado no ponerlo al revés, porque entonces estaríamos buscando la condición contraria, ¿vale? Hemos de entender el significado geométrico del vector director de tanto uno como el otro y ver a qué nos referimos con cada uno de ellos. Pero como podéis ver, realmente no tiene ningún misterio más allá de entender perfectamente el significado geométrico de cada uno de ellos. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.